Defensoría de Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada para su transmisión el miércoles 26 de mayo de este 2021. Y me da muchísimo gusto saludar a la distancia a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de la audiencia de Radio Educación. ¿Qué tal, Ana C? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido José Ángel. Muy contenta de escucharte también. Sí, saludamos a todas nuestras audiencias con mucho gusto y les agradecemos que se contacten con nosotros. Por supuesto, tenemos medios de contacto y están en plataformas nuestros contenidos. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre. En Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE. Un número de WhatsApp para sus mensajes 55 12 33 29 15. Y antes de iniciar quisiera invitarlos a escuchar y a descargar, por supuesto previo comentario, todos y cada uno de los 9 programas de una serie que hicimos con mucho cariño para todas y todos. Se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle de manera digital una constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, la MAR, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y hay un micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda y descargar de manera gratuita los capítulos. Es radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias, mi querida Ana C. Un tema interesante que ha suscitado polémica en los medios también estos últimos días, mi querida Ana Cecilia. Exactamente, estamos justo en una coyuntura muy sabrosa y aprovechamos para decirle a quien nos preguntó que no puede encontrar un audio bajo demanda en la página de Radio Educación, decirle que ya le respondimos, que lo investigamos, que estamos puestos para enviarle lo que le interese, que tienen que escribirnos a contacto@cultura.gov.mx y también comentar a otra persona que dijo, prefirió ocultar su nombre, pero dice que por qué en las campañas políticas, José Ángel, no las defensorías, pues no entramos a decir que hagan o que no hagan respecto de, por ejemplo, personas con discapacidad, cuando no están los spots traducidos en lenguaje de señas, etcétera. Por ejemplo. Y nosotros sí tenemos, los invitamos también a asomarse a amda.unam.mx, AMDA, que es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, porque ahí tenemos un exhorto para campañas electorales y ahí sugerimos varias cosas, entre otras el punto 4, que es promover la inclusión y la accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Muy bien. Pero me sirve para decir esto y para entrar en el tema. Tenemos ciertas prerrogativas y facultades, las defensorías de las audiencias, y nada más, ¿no? No tenemos, hasta ahorita no tenemos nada más, pero tampoco nada menos, porque promovemos, visibilizamos, difundimos, respondemos, comentamos y denunciamos cuando vemos algo injusto. Y de esto vamos a hablar hoy porque justo hace tiempo se puso una denuncia, lo comentamos la semana pasada, el 12 de mayo pasado se ganó una sentencia, un amparo, y precisamente lo ganó el abogado que tenemos de invitado hoy en este programa. Y eso me da un enorme gusto saludar y presentar a César Enrique Olmedo, que tú vas a decir un poco más su perfil.
Por supuesto, y darle la bienvenida. César Olmedo es especialista en temas de amparo, inconstitucionalidad de leyes federales y locales, defensa de los derechos de las audiencias, suspensión con efectos restitutorios, procedimiento incidental, cumplimiento sustituto, ejecución de sentencias en la Suprema Corte de Justicia. Su trabajo se desempeña básicamente en sectores como la banca de desarrollo, telecomunicaciones, energía, judicatura y función pública, farmacéutica, el sector marítimo, administrativo y también organizaciones no gubernamentales. César Olmedo, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición a compartir con las audiencias de Radio Educación. Bienvenido. ¿Qué tal, José Ángel? Bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes y al equipo que se toman el tiempo para platicar de estos temas. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, recuperando, es el 12 de mayo pasado, abogado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública ordinaria, confirmó la sentencia a favor del amparo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, de la AMDA, dictada por el juez primero de distrito en materia administrativa de esta ciudad en el 2019, para dejar sin efecto la parte reclamada de la reforma y reitero, la parte reclamada, que son 2 párrafos 2, de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en el 2017 limitó las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos en 2016, a fin de establecer procesos estandarizados y la garantía para la defensa de los derechos de las audiencias. Desde entonces se estaba batallando, la AMDA interpuso una demanda y finalmente la ganamos y la ganan las audiencias, pero está difícil comprender qué ganan las audiencias. Entonces, abogado, mi primera pregunta, ya la había comentado con José Ángeles, ¿cómo ganan las audiencias con esta sentencia ganada? Bueno, es importante la pregunta porque permite identificar varias dimensiones del problema. Las audiencias somos todos los que entramos en contacto con un medio de comunicación, cosa que en este espacio y otros se platica y se profundiza. ¿Cómo ganan en este sentido? El amparo se planteó contra una porción normativa, un par de párrafos, como bien lo señalaste, del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que se decía que los concesionarios se iban a regir a través de un medio, o un principio, mejor dicho, de autorregulación. Entonces, un primer punto, una primera respuesta de cómo ganan las audiencias es que ganan al poder estar inmersas, al poder participar de los contenidos de radiodifusión, cualquier contenido, sin que el único que decida la regulación del código de ética sea el propio concesionario. Es decir, si el principio de autorregulación se suprime, ya se le deja carta abierta a la ley, que es como estaba en 2014 esta Ley Federal de Telecomunicaciones, y como luego también se pensó a través de estos lineamientos en materia de derechos de las audiencias que emitiría el Instituto Federal, sin la exclusiva participación del concesionario. Entonces, ¿cómo ganan? A través de una mirada del Estado, concretamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hacia contenidos, hacia defensorías, hacia calidad informativa, hacia pluralidad, todos los derechos, que son bastantes, muy robustos, enlistados en el 256, podrán ser, vamos a decirlo así, gozados, ejercidos en un régimen mixto. Por una parte el concesionario, los privados y públicos, y por otro lado el Estado. Digo, para empezar, ¿no? Para poner algún tipo de planteamiento ahí. En los medios estatales, César Enrique Olmedo, es donde se han desarrollado estas defensorías de las audiencias, estas mediaciones, y parece ser que los concesionarios comerciales no están del todo contentos con esta resolución y han sacado al aire en sus todavía muy poderosos medios, pues una serie de imprecisiones. ¿Qué nos dirías en ese sentido? Es valiosísimo esta ruta que permites transitar, ¿no? Aclarar que sí, que no. En efecto, del 12 de mayo que se resolvió en la segunda sala, hay que decirlo, a propuesta de un proyecto del ministro Javier Lainez, que quedaron 4-1, y esto lo digo porque es importante. Las votaciones luego en la Corte son muy divididas, son muy cerradas, y en este caso no fue así. Prácticamente solo hubo una ministra que votó en contra y todos los otros 4 integrantes a favor del proyecto. Pero bueno, recuperando la pregunta
pregunta. Lo que la mayoría de concesionarios comerciales han señalado, algunos columnistas han desinformado, medios también de otra índole han dicho que esto es una censura. O sea, que el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regule a los concesionarios es una censura y que es un ataque a la libertad de expresión. Entonces vamos a aclararlo. El objeto de este litigio, o sea, la parte central que la Corte invalida al confirmar la sentencia que ya refirieron, es en este sentido. Uno, que el principio de autorregulación es contrario a la reserva de ley. O sea, en palabras mortales, que esto le toca al Estado a través del Congreso de la Unión y del Instituto Federal, y no al concesionario. Punto. Y dos, que el instituto tiene de nuevo una facultad para emitir lineamientos y que los códigos de ética de los concesionarios, y aquí está el punto, los códigos de ética se sujeten a la revisión y convalidación del instituto. ¿Pero esto qué significa? Que esos códigos de ética, que son el documento centralísimo que articula al medio, al conductor, al contenido y a la audiencia, sea un documento que se armonice, esta es la palabra, que se armonice con los derechos de las audiencias, que también son muchos. Entonces, la armonización implicaría que el concesionario hace su código de ética, él lo hace, no le van a decir cómo, no van a interferir en eso, él lo hace y le presenta al instituto una revisión de ese código de ética. En ningún momento el amparo tiene como efecto lo que se ha dicho, que es, y lo digo tal cual, que se está obligando a los medios a distinguir entre información y opinión por un lado o entre información y publicidad por otro. Para nada se tocó ese tema ni en primera instancia, ni en la revisión que interpuso la Cámara de Diputados, ni en la sesión de la Corte, ni está en los efectos de la sentencia. Pero obviamente han dicho esto porque hay algunas fracciones en el 256 que decían que precisamente los derechos de las audiencias implicaban que el concesionario distinguiera información de publicidad o de opinión. Aquí hay que decir algo muy importante y, a ver, por ejemplo, refiero a la autoridad de la doctora Clara Luz Álvarez, ¿no? Por decir alguna. Esta regulación no es una censura. Hay países que, por ejemplo, simplemente ponen una letrita abajo de la nota, abajo de la opinión, para que la audiencia identifique que sí y que no está escuchando. Esto no veo cómo podría ser una censura. Incluso retomando la pregunta inicial, ¿cómo ganan las audiencias? Ganan en el sentido que se apuesta por una verdad informativa, que se apuesta por un contenido muchísimo más serio y mucho más, vamos a decirlo, más nítido, en lo que el consumidor, que somos todos, sepamos realmente qué es lo que se está comunicando, porque esta es una práctica de años. Esta es una práctica de años de mezclar sobre todo la publicidad con la información, y esto es lo que sí les está preocupando a los concesionarios comerciales. Y hay que decirlo también, esto es algo que no están diciendo en las columnas y en sus notas. O sea, están llevando el debate a distinguir opinión de información, pero no a la cuestión de aclarar cuando es publicidad y no información, que creo que ahí es donde está el problema. Pero a ver, como sea, lo estoy comentando al vuelo de pasada porque el tema del amparo no fue ese. El tema del amparo, lo vuelvo a repetir, fue que el instituto pueda de nuevo hacer lineamientos o bien dejar constatado cuándo entrarán en vigor los que ya tenía desde 2016 para muestra de todos, para regulación de todos. Esa fue la materia del amparo e invalidar el principio de autorregulación. Eso es lo que se discutió y eso es que la Corte lo convalidó. Abogado, entonces vamos aclarando y tú dime si no. Para empezar, lo central no tiene nada que ver con esto que decías de información y opinión, que vinculado así, pero bueno, eso no es lo que se ganó. Eso ya está ahí y es los dos párrafos que se ganaron, digamos, que impugnaste tú, que la AMDA denunció, que pidió, era la parte inconstitucional de esos lineamientos, que la ética incluyera a las audiencias, hombre, ¿no? Y formal y seriamente, con un órgano independiente, que no fuera el propio concesionario que jugara a ser juez y parte, que es el IFT. Estas tres cosas son pues súper lógicas.
Yo invitaría a quien sea que tenga dudas sobre lo que hacen los defensores y las defensoras de las audiencias, que tienen además muy limitadas sus facultades, como dijimos al principio, que visitaran de verdad la página amda.unam.mx y que vieran todos los pronunciamientos que hacen, porque son solamente en favor de los derechos humanos, y los derechos humanos son los derechos de las audiencias. Lo que pasa es que antes nada más parecía que el más poderoso quería que solo sus derechos o solo su libertad de expresión se ejerciera. Déjame decirlo de esta manera. O sea, ahora con esto, que está confuso, que es algo muy especializado jurídicamente, y que bueno, ahí está tu gran mérito, mi estimado abogado, y que ganaste, de alguna manera se gana. Fíjate, no solo no se pierde libertad de expresión, sino que yo pienso que gana libertad de expresión todo lo que es este conjunto de personas que somos todas las audiencias, más que los concesionarios. ¿Tú qué dirías en ese sentido? Bueno, eso, Ana Cecilia, voy a agregar algo útil para quienes nos escuchan. Cuando tú mencionas que no tienen que ser juez y parte, claro, inclusive, esto es lo que agrego, las facultades regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones le vienen dotadas al instituto desde la Constitución, o sea, desde su creación constitucional como órgano autónomo. Ahí se estableció con muchísima claridad en la fracción cuarta del artículo 28 que tiene competencia para hacer disposiciones administrativas en el ámbito de su competencia, tal cual como tiene esas competencias para la última discusión que también está bastante efervescente sobre el padrón y sobre todo el registro telefónico. Ahí el instituto hace facultades legislativas y las tiene no porque se las dé la ley o el Congreso, se las da la Constitución. De entrada, eso implica que los concesionarios sí o sí tienen que estar en diálogo con la autoridad regulatoria. Entonces ahí abono a lo que dices, no pueden ser juez y parte, evidentemente. Ahora, ¿en qué se desdobla eso? En que cuando el instituto legisla en esa materia, reglamenta esa materia, en esos lineamientos tan discutidos por muchos sectores, se fortalece el procedimiento del defensor de la audiencia en cualquier medio. El defensor normalmente, vamos a decirlo con mucho cuidado, no era el típico invitado de piedra, el convidado de piedra, o sea, está ahí, pero como lo nombra el propio concesionario, como al final trabaja en el medio, no puede desplegar todas sus funciones como quisiera, sobre pretexto de alguna amenaza, de alguna reducción de, no sé, de ingresos, de algún, vamos a decirlo como es, de algún despido. Lo que fortalece, lo que no le puede gustar a algún medio es que el defensor se vuelva realmente un protagonista y un puente conciliador entre la audiencia, que somos todos, y el propio concesionario, porque esa es la finalidad de la figura. Para eso se instaló, para eso existe en muchísimos países. México, entiendo que no llega tan temprano a esta figura. O sea, esta figura, vaya, ustedes la conocen mucho mejor, pero esta figura es muy común en los países, como ahorita dijiste, civilizados, y sobre todo los países que apuestan porque los modelos económicos de las concesiones, de los títulos de concesión en radiodifusión estén armonizados con vamos a decir, con dos carriles. Por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, el derecho de las audiencias. Entonces, el debate sería el alcance de la libertad de expresión. Y esto que mencionas tú al final, ya para acabar, cuando dices, es que se gana la libertad de expresión, se gana porque sus contornos se aclaran. Ningún país tiene claro a primera vista el alcance de la libertad de expresión. En todos los tribunales constitucionales del mundo hay limitaciones a partir de casos, a partir de películas, en campañas electorales, por ejemplo. Todo el tiempo la libertad de expresión está en constante limitación y constante diálogo en su convivencia con otros derechos. Y este no es la excepción. Claro. En ese sentido, César Olmedo, y aprovechando los últimos 3 minutitos que nos quedan, ha habido una larga historia de abusos, digamos, si nos ponemos a pensar en los medios comerciales y la niñez, por ejemplo, o la publicidad, o esta cuestión de opinión e información, o estas vinculaciones de estos medios con el poder y con los poderes fácticos en general. Bueno, a lo mejor lo que debería haber hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también enviarles un diccionario para leer lo que significa la palabra ética. ¿Qué opinas?
Uy, pues ese tema no estoy tan seguro, José Ángel, que los propios integrantes del Pleno lo tengan tan claro en este sentido. Cuando se habla de ética en el derecho, se abre una ventana de filosofía del derecho, tal cual, muy discutida en las sociedades como la nuestra y muy dividida. Los temas de ética y derecho están no solo en temas de si sí o no a la cannabis, si sí o no al aborto, si sí o no a la eutanasia, sino que ahora llegan, y esto es interesante, a derechos que son de incidencia colectiva, como los derechos de audiencias. Entonces, yo creo que a lo mejor a la Corte no le toca necesariamente dar una ruta ética, al menos por ahora y al menos como fue planteado el amparo, que eso no quiere decir que eventualmente la Corte, en su función de pleno en el Tribunal Constitucional, dé pautas éticas dentro de las sentencias que resuelve, porque claro que hay una visión de lo que es bueno y malo, claro que hay una visión ética en la jurisprudencia de la Corte, pero al menos en este caso creo que la visión y la conformación de la ética queda relegada, ahí sí, al concesionario, para que de verdad se siente, de verdad replantee sus modelos de negocios, si es que hay que plantearnos, si es que hay que plantearlos, me refiero a algunos cambios, y que pueda el concesionario ser lo más transparente que pueda en un ejercicio de sinceridad, de que el siglo XXI ya no es, la información no llega como antes, hoy los canales son plurales, son muchísimos, las plataformas son otras, y que entonces un medio diga, vamos a hacer un código de ética donde se incorpore todo y que se elija, además, José Ángel, y termino, pues una visión de la ética acomodada no acomodada, conforme con la Constitución, porque ahí la ventana de la ética se abre a utilitarismo, se abre a, tantas que hay, ¿no? A ética de fines, la ética de virtudes. Ahí yo creo que tendríamos que apostar a una mesa inteligente con expertos, también en filosofía de la comunicación, ¿por qué no? Y la mejor disposición de los concesionarios de reconocer los límites, donde haya que ponerlos, y también la ganancia que es lícita tenerla al usar un bien público como es la comunicación, ¿no? A través de los títulos de concesión. Abogado, antes de irnos, tú lo dijiste muy claro, quieran o no las empresas concesionarias de alguna manera tener los mensajes que quieran, es decir, pueden hacerlo, pero cuando tú dices armonicen con los derechos de las audiencias, dime si me equivoco, que no es que ganan un poco de fuerza y fortaleza las audiencias, es decir, los demás, pues sí, cómo no, si pasan estos mensajes y estos contenidos por un espectro radioeléctrico público, de interés público, no de interés particular y privado de solamente el que hace el negocio, sino de todas y de todos. Entonces, este grupo de defensoras y defensores que no son un aquelarre de gentes malvadas, sino de expertos académicos que siempre han luchado por los derechos humanos, por los derechos comunicacionales, lo único que hicieron y lo único que celebran de alguna manera con esto es que en esta ley, en estos lineamientos, en la historia, digamos, de las tensiones entre concesionarios y Estado, ganaron los más débiles un poco más de espacio, y por eso hay tanta resistencia. Tenemos un minuto para, si quisieras comentar esto. Sí, no, total, tomo el minuto con mucho gusto. Yo lo podría resumir así. Desde esa mirada que estás colocando, Ana Cecilia, que se pone el más débil, claro, se le da el micrófono a una voz que de ordinario no se escuchaba tanto. Punto. O sea, el micrófono va a las personas que ven los contenidos, que escuchan la radio, que ven la televisión. Ahí se les da el micrófono para decir qué piensas de lo que estás escuchando, qué opinión tienes de lo que estás escuchando. Y si tampoco te gusta, también es válido que te quejes y que presentes precisamente una queja ante la Defensoría. Pero esto es un camino todavía largo de alfabetización mediática, dirían los expertos, claro, que toca transitar, pero al menos ya la ruta ya se abrió. Pues ahí está. Abogado César Olmedo, gracias por su tiempo, por su concisión, por su claridad. Esperamos que esta conversación pueda continuar más adelante, pero de verdad le agradecemos muchísimo por este tiempo que se ha tomado para conversar con las audiencias de esta emisora Radio Educación. Gracias. Al contrario, José Ángel, gracias a ustedes y que la sigan pasando bien y con buenos contenidos, precisamente. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Ana Cecilia, llegamos al final, los invitamos a que sigan en contacto. El correo electrónico
electrónico de la Defensoría es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre, en Facebook Defensoría de las Audiencias RE, y el número de WhatsApp para sus mensajes 55 12 33 29 15. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Gracias por su atención. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos. Hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.